con escenarios de la investigación en Chihuahua. Muy buenas tardes, colegas, público radioescucha. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Escenarios de la Investigación, el programa de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua AC. El reto del nuevo siglo XXI sigue siendo el de definir los derechos humanos en términos capaces de sostener el principio de la igualdad a partir del reconocimiento de la diversidad. Desde esta perspectiva, se ha abierto una reflexión en torno a la misma categoría de derechos humanos universales en el mundo globalizado de hoy y la implicación del concepto de ciudadanía en sociedades donde operan mecanismos de exclusión de sectores crecientes de minorías que no gozan de los derechos de ciudadanía. Mari Nach. Este programa, como ya lo anticipamos hace 15 días, lo dedicaremos a hablar del área temática de multiculturalismo y educación. Y para hablar del proyecto, nuevamente nos acompaña la maestra América Mayagoitia Padilla. Les recuerdo que la maestra Mayagoitia es profesora e investigadora de la Universidad Nacional del Estado de Chihuahua en la Unidad 081 y que actualmente cursa estudios de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenida nuevamente, maestra América, a este programa. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, estimado público. América, multiculturalismo significa todo y al mismo tiempo nada, en palabras de Quicheloe. Se ha utilizado tantas veces de forma procedente o improcedente y para tantas razones y planes conflictivos que nadie a finales del siglo XX puede hablar de multiculturalismo o educación multicultural sin precisar qué es lo que se quiere decir. ¿Cuál es, América, en el escenario o en la perspectiva teórica en la que tú respaldas tus estudios de multiculturalismo? ¿Cuál es tu posición? Muy bien, he de decir que en el escenario actual prevalece una postura teórica del multiculturalismo pluralista. Esta perspectiva reconoce que vivimos en una sociedad muy diversa y que esta diversidad y de situaciones se ha incrementado en virtud de las grandes problemáticas que estamos viviendo actualmente, entre ellas la migración, ¿sí? Pero lo que el multiculturalismo pluralista no reconoce es las condiciones de segregación que se generan al interior de los grupos sociales por condiciones de clase social, de género y de raza. Es decir, está ausente en la discusión el conjunto de dificultades que viven las personas por sus condiciones de ser diferentes en cuanto a clase social, es decir, generalmente las minorías son las más pobres del mundo y eso genera un conjunto de problemáticas. Al mismo tiempo se generan problemáticas porque esas minorías son diferentes a la clase reconocida como privilegiada, la raza blanca, son negros, son indígenas, y junto con ello acarrean otro conjunto de dificultades por ser mujeres, por ejemplo. En este sentido, las perspectivas teóricas que buscamos seguir en la Universidad Pedagógica Nacional se refieren al multiculturalismo crítico, que devela estas situaciones implícitas en la diversidad. Y este multiculturalismo crítico, ¿por quién es representado? Bueno, es representado fundamentalmente por la escuela alemana, ¿sí? Que luego llega a Estados Unidos y tiene a un conjunto de teóricos que lo representan, entre ellos Quicheloe y un grupo de estudiosos de la teoría crítica. Muy bien. Y bueno, dentro de este multiculturalismo
crítico tú te posicionas en las diversas investigaciones que has hecho. Concretamente, en el programa pasado dijimos que íbamos a hablar de una investigación, de tu última investigación, que tú titulaste Ser maestro en el entorno indígena, condiciones formativas y laborales de los egresados de la licenciatura en educación preescolar y en educación primaria para el medio indígena del Plan 1990 de la Universidad, de las licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional. Como tu última investigación, América, ¿qué te movió? ¿De dónde surge este interés para realizar esta investigación? Bueno, he de decir que la licenciatura en preescolar y primaria para el medio indígena tiene un enorme valor social. En tanto es la única licenciatura que prepara docentes para el medio indígena. En este sentido, la licenciatura tiene el enorme valor de haber sido la fundadora de las discusiones multiculturales o interculturales en el estado de Chihuahua. El plan de estudios tiene 20 años operando y era indiscutible y necesario analizar las condiciones formativas y laborales a las que obedece a fin de buscar las condiciones para su reestructuración. Es ahí donde nace el interés de hacer este estudio egresado. Platícanos brevemente, América, sobre las teorías emergentes. Leíamos por ahí que fueron el fundamento teórico de tu estudio. ¿Por qué teorías emergentes? Bueno, los estudios de egresados históricamente han tenido un fuerte énfasis en el análisis del mercado laboral, ¿sí? Y entonces se buscaba analizar en qué medida las condiciones de formación responden a las demandas del mercado laboral, en qué medida los egresados se insertan en trabajos y cómo se gestan estas condiciones. Sin embargo, ante las grandes problemáticas que está atravesando el mercado laboral en la actualidad, ¿verdad?, por la propia globalización, surgen lo que se denominan teorías emergentes, que buscan analizar no solamente el campo laboral, sino el campo formativo. ¿En qué medida estamos formando ciudadanos para insertarse en un mercado laboral en condiciones de cambiabilidad y en condiciones de ajuste? En este sentido, las teorías emergentes ponen en el centro de la discusión la problemática de la calidad de la formación recibida, ¿sí?, incorporando al mercado laboral, pero enfatizando las necesidades que emergen en el desarrollo de la profesión. Es común que los investigadores utilicen este respaldo teórico. Bueno, en la actualidad un gran número de instituciones de educación superior están buscando respaldarse en estas nuevas teorías emergentes como una de las posibilidades, de las grandes posibilidades para reestructurar los planes de estudio. Bien. Bueno, hablemos ahora, América, de los resultados. Tú te planteaste en esta investigación, la información que recabaste fue sobre la formación profesional de quien han egresado de la LEPEVNI 90. Platícanos de los resultados. Muy bien, lo primero que tendríamos que decir es que el mercado laboral de nuestros egresados es el trabajo docente en el medio indígena. Sí, pero estamos entendiendo este trabajo docente como un complejo donde la dimensión económica, social, cultural y ética de la profesión se entrecruzan, ¿sí?, para dar como resultado un profesional de la educación. Y bueno, dentro de los resultados, yo pudiera decir, por ejemplo, que las comunidades del medio indígena donde trabajan nuestros egresados están distribuidas en 12 municipios cuya extensión territorial alcanza los 150,000 kilómetros cuadrados. ¿Dónde están ubicados, América, para dar esta formación? Particularmente en la región serrana, y esta parte del territorio estatal pues es mayor a estados como Tlaxcala, Morelos, Colima, Aguascalientes, por ejemplo, y eso da una idea de la enorme magnitud donde están dispersos nuestros egresados. Encontramos también
que más del 40% de las comunidades cuenta con una población menor a 500 habitantes. Entonces eso quiere decir que son pequeñas poblaciones indígenas donde el 40% de ellas tampoco cuenta con los 3 servicios básicos, que son agua, luz y drenaje. Sí, casi el 30% de las comunidades, en ellas habita población mayoritariamente indígena, y en solo el 56.8% se practica mayoritariamente la lengua indígena, particularmente la lengua rarámuri. Ello habla del notable desplazamiento de las lenguas aborígenes sobre la lengua nacional. Si habláramos de las escuelas, tendríamos que decir entonces que solamente el 26% de las escuelas tienen una organización completa. Lo que quiere decir que mayoritariamente estamos hablando de escuelas unidocentes, bidocentes, tridocentes y tetradocentes. Particularmente el 30% de las escuelas de nuestros egresados son unitarias, es decir, donde un solo profesor atiende los 6 grupos. Otra de las condiciones que se halló es que solamente el 25% de las escuelas cuentan con una infraestructura suficiente, mientras el 18% de ellas solamente cuenta con una aula. Una aula es toda la escuela y ahí trabaja un docente que atiende los 6 grados en una población en comunidades pequeñas de menos de 500 habitantes, y eso nos habla de un contexto altamente deprimido que ya ha sido estudiado por otros estudiosos, entre ellos el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que señala pues que justamente el contexto indígena del estado de Chihuahua es uno de los contextos más pobres de toda la nación. Más pobres y más difíciles en cuanto a situación geográfica. Sí, claro. Con mayores dificultades de acceso, con mayores dificultades para poder llevar a servicios hasta allá, y con mayores dificultades para atender una población diversa, ya que en estas escuelas conviven niños indígenas mayoritariamente, pero también niños mestizos. Si hablamos particularmente de los niños, bueno, encontramos que casi la mitad de la población infantil son niños indígenas. Y de ellos, muchos son bilingües, y el 50%, pero también tenemos niños, el 15.5%, que son monolingües en lengua indígena, y encontramos lamentablemente que el 38% de los niños ya son monolingües en español, a pesar de ser indígenas. Y los recursos que la licenciatura le da a los maestros que laboran en estas comunidades, ¿son suficientes para respaldar su quehacer docente, su quehacer organizativo, su desempeño educativo en general? Bueno, una de las grandes problemáticas de la licenciatura está organizada en 4 ejes formativos: el eje antropológico-lingüístico, el eje metodológico, el eje psicopedagógico y el eje sociohistórico. Particularmente en el eje antropológico lingüístico, nos vemos ante la disyuntiva de la demanda de los egresados de querer que en la licenciatura se les prepare en una de las lenguas indígenas de la entidad, que son 4, la mayoritaria es la rarámuri, y la imposibilidad de pensar que en 4 años, en una permanencia de una vez por semana cada 15 días, los estudiantes puedan dominar una lengua indígena. Ante esa carencia, bueno, la licenciatura opta por trabajar elementos que permitan a los estudiantes concientizarse de la necesidad de hablar la lengua que se habla en su comunidad. Sin embargo, no da esas herramientas. Ante eso, nosotros estamos pensando en la seria posibilidad de solicitar que los estudiantes puedan cursar alternamente diplomados en lengua indígena como un requerimiento previo para ingresar a la LEPEM.